Bueno, muy buenos días a todos. Probablemente, casi seguro, será el último vídeo antes del año nuevo. Por lo tanto, ya le estoy deseando a todos que tengan un buen fin de año, que el 2025 sea un año decisivo para sus metas, su salud, etc. Y obviamente bendiciones para todos ustedes. Quien no me conoce, pues soy Alexis Jardines. Aproveche si anda de paso por aquí y suscríbase al canal, que tiene muchísimos vídeos ahí. Básicamente se habla aquí de filosofía, ¿verdad? Filosofía, siempre de filosofía. Hablamos de cosas relacionadas con la ciencia también, mucho de mecánica cuántica, pero siempre desde el punto de vista filosófico. Van a tener de todo ahí. Hoy, por ejemplo, hay una pregunta que cualquier filósofo tiene que contestar, que está relacionada con los inicios de la filosofía. Bueno, realmente, ¿quién fue el primer filósofo, verdad? Y es la respuesta a esa pregunta de cuál fue el comienzo de la filosofía, quién fue el primer filósofo, va a depender de lo que usted entienda por filosofía, obviamente. Generalmente aquí hay dos posiciones. Una que es la tradicional, que viene siendo, vamos a decir la clásica, que considera a Tales de Mileto el primer filósofo. O sea que la filosofía empieza con la escuela milesia. Tiene sus argumentos esta postura. Pero, como Hegel, por ejemplo, que sería la otra opción, que Hegel es la autoridad más grande que hay en historia de la filosofía. Él fue el que hizo de la historia de la filosofía una disciplina filosófica. Tiene su historia de la filosofía espectacular, la mejor que existe. Entonces, yo le aconsejo, en el vídeo anterior tenía que haberle dado este consejo a los que están tratando de introducirse en el pensamiento de Hegel. Por favor, comience con la historia de la filosofía. Eso es lo más suave que hay. Esas son sus lecciones que fueron recopiladas por sus estudiantes, se publicaron después, y la verdad es que es el mejor comienzo, porque es donde Hegel está más potable, ¿verdad? Todo es entendible. Entonces comience por ahí, porque la fenomenología, que si bien es la introducción a su sistema filosófico, no es recomendable, porque usted tiene que saber ya un poco de Hegel, tener una idea de quién es ese tipo antes de meterse en eso. La fenomenología del espíritu es una obra compleja, entonces no la recomiendo como comienzo. Empiece con estas obras como por ejemplo la historia de la filosofía, que es importante que usted así de paso aprende de las otras escuelas, ¿verdad? Es importante tener ese background para poder entender la filosofía. No hay nada mejor que comenzar por la historia de la filosofía de Hegel. Entonces, pues le decía que él tiene una visión diferente de la filosofía, y esa visión naturalmente va a determinar quién será el primer filósofo y quién debe ser el primer filósofo. En este caso, Hegel tiene la idea de que la filosofía es algo así como pensamiento del pensamiento que se piensa a sí mismo. Más o menos lo que entendió Aristóteles. ¡Oh, Dios! Lo que entendió Aristóteles por Dios, ¿verdad? Aristóteles decía que Dios es el pensamiento del pensamiento. Entonces, eso mismo, por eso es que en la primera fase de su sistema, después de la fenomenología del espíritu, para quien entiende estas cosas, más o menos sabe de lo que le estoy hablando un poco, esa primera fase del sistema filosófico hegeliano, que es la lógica, se identifica con Dios. O sea, para él, esa lógica es el Dios abstracto, ¿no? Que es pensamiento del pensamiento. Y por la lógica es un pensamiento que se piensa a sí mismo. O sea, el tipo es demasiado coherente, es asombrosamente coherente. Y naturalmente, aquí está rescatando la visión de Aristóteles y la está incrustando en su sistema y la está echando para adelante. Es una cosa tremenda, ¿no? Pero bueno, obviamente depende de lo que usted entienda por filosofía. A la hora de pensar quién es el primer filósofo y por dónde empieza la filosofía. Para Hegel, la filosofía comienza con Parménides. Yo ya le digo que no es la escuela milesia, no es Tales de Mileto, sino Parménides. Fundamentos tiene, le estoy dando algunos ya desde un inicio. En mi caso, este es uno de los varios puntos en que yo discrepo con Hegel. Aquí
si bien yo tuve un tiempo en que lo entendía perfectamente, y también consideré que la filosofía presocrática en general, o sea, la filosofía, no la presocrática, la filosofía milesia, era una protofilosofía, por lo que les voy a explicar ahora. Me cuesta trabajo seguir pensando en esos términos. ¿Por qué? Porque yo no identifico la filosofía con la racionalidad. O sea, ese principio hegeliano de que todo lo real es racional y todo lo racional es real, yo no lo comparto. Comparto nada más la mitad de esa tesis. Pero la otra mitad no. Es decir, para mí, no todo lo real es racional. Esa es la parte de la tesis hegeliana que yo no comparto. Entonces me cuesta trabajo identificar la filosofía solamente con el pensamiento, ¿verdad? Y en este caso dejar la escuela milesia fuera, sería un poco contradictorio, asumiendo que Parménides sea el comienzo de la filosofía. Ahora lo voy a explicar, lo voy a seguir diciendo. Bueno, esto como me choca un poco, ¿no? También porque hay un área que está fuera de la lógica, fuera del pensamiento lógico, todo el mundo simbólico que Hegel no lo trató por sí mismo, y esto hay que respetarlo, ¿verdad? Ese mundo de símbolos escapó al sistema hegeliano. Hegel lo racionalizó todo, recuerden, como mismo hizo Einstein con la física, que la geometrizó, él racionalizó la filosofía completa. Entonces, ahí hay formas, como Schelling se dio cuenta en su regreso ya, Schelling viejo, el segundo Schelling, se da cuenta de que hay formas no discursivas que también tienen la dimensión de realidad, que también tienen esa no viene la palabra ahora, pero la dignidad esa de realidad, y son formas no discursivas, no son formas lógicas. Esto Hegel no lo trató. Eso es lo que hago yo con mi filosofía, irme hacia esas formas no discursivas, ¿verdad? Para tratar de salir del sistema hegeliano. Entonces, ¿qué pasa con el principio de Tales? Vamos a ver a Tales. La idea de que Tales sea el primer filósofo, bueno, esto es una idea básicamente todo el mundo la acepta. No tiene ningún creador, ningún descubridor, ni mucho menos con nombre y apellido. Simplemente ya Tales fue el que históricamente apareció primero, y por lo tanto pues Tales es el primer filósofo. Pero aquí hay cosas que hay que aclarar. En primer lugar, yo no sé si hay alguna bulla. Voy a cerrar esto. En primer lugar, esta gente que consideran a Tales como el primer filósofo creen que los filósofos milesios son naturalistas. Eso es un error garrafal. Eso es un tremendo error. ¿Por qué? Porque ni siquiera el concepto de naturaleza existía cuando los milesios. Ellos no tenían la menor idea de lo que era la naturaleza. Entonces hay que tener cuidado con irnos con nuestro afán de ambientalista de esto, querer interpretar a esa filosofía y de esa manera absolutamente errónea, ¿verdad? No era eso lo que se trataba, ni era la naturaleza. Entonces por ahí ya se descalifica esa postura que acríticamente comienza con Tales. Entonces, ¿qué pasa con el comienzo de Parménides? Bueno, Hegel tiene la necesidad de poner a Parménides como comienzo debido a una exigencia histórica, no solo lógica. Entonces, lo que sucede es, yo les comenté en el video anterior, vayan al video anterior, se van a dar cuenta cómo hacemos el paso de la fenomenología del espíritu a la lógica, a la ciencia de la lógica. Y que ese comienzo de la lógica era justamente la categoría más pobre, más vacía de contenido, la categoría del pensamiento más pobre, porque todo comienzo, según la filosofía hegeliana, es inmediato y por lo tanto es abstracto y es vacío de contenido. Siempre es así, los comienzos son así. Entonces, siendo esta categoría del ser la más vacía de contenido, pues la categoría de pensamiento más vacía de contenido, más abstracta, pues tiene que ser el principio de todo el movimiento lógico de toda la esfera esta, ¿no? que le sigue a la fenomenología, o sea, la esfera lógica. De todo ese movimiento, pues el pensamiento tiene que empezar por su categoría más vacía, ¿no? Más abstracta, como principio al fin, como punto de partida. Entonces él dice, bueno, ese es el ser.
que corresponde históricamente a la filosofía de Parménides. Por lo tanto, la filosofía comienza con Parménides, dice Hegel. ¿No? Tiene que coincidir lo lógico y lo histórico, otra exigencia más de su sistema. Y por lo tanto, Parménides debe ser el comienzo de la filosofía. Ahora bien, él llega a Parménides analizando un principio, o sea, él analiza la escuela milesia desde una perspectiva que a mí me parece tremendamente fructífera y correcta, que es la de la indistinción entre lo sensible y lo no sensible. O sea, ¿qué cosa es un arjé? El principio de todas estas filosofías. Recuerden que los griegos llamaban arjé al principio. Y el principio de esta filosofía, el arjé, la peculiaridad que tiene es justamente la indistinción entre lo sensible y lo no sensible, o si quieren, entre lo sensible y lo pensado. Estos filósofos primeros no conocían esa diferenciación, esa distinción entre lo sensible, entre cosas sensibles y cosas no sensibles. Por lo tanto, ustedes se van a encontrar con que el principio de Tales, igual que el principio de Anaximandro, de Anaxímenes, incluso de Heráclito, son ley, fíjense, principio constituyente de las cosas mismas, al tiempo que son la ley reguladora de todo el proceso. Son las dos cosas. Entonces, en nuestra mente eso no cabe, porque nosotros no es posible que lo que sea contenido al propio tiempo sea continente. No, esa cuenta no da, ¿verdad? Y que el contenido de algo sea a propio tiempo el que dicta esas leyes, el que se comporta como algo que en este caso no sería, vamos a decirle material, esos términos no existían, pero para que me entiendan, se comporta como algo que no tiene una naturaleza material, como una especie de ley, ¿no? Entonces, esto en nuestra mente no cabe, porque nuestra mente sí conoce y establece la distinción de lo sensible y lo no sensible, de lo sensible y lo pensado. Eso para nosotros es una cosa automática, no tenemos ni que pensar en eso, pero no para estos primeros filósofos. Entonces, ese es el pensamiento del arjé, donde lo sensible y lo sensible están identificados ahí. Y eso es lo que pasa con el agua de Tales, con el apeiron de Anaximandro, con el aire de Anaxímenes, ¿verdad? Eso es lo que sucede, que son principios constituyentes de las cosas y al propio tiempo la ley que regula todo el comportamiento de todo ese proceso. Son la misma cosa. Cuando Tales habla del agua, no es el H2O, no es el agua que usted se toma cuando tiene sed, no es eso. No es ni material ni natural, nada de eso. Y todo el proceso que Tales describe nada tiene que ver con la naturaleza. Por lo tanto, decir que estos filósofos son naturalistas es un grave error. Y esto me salva a mí de poder comenzar con ellos sin tener que decir que la filosofía tiene un sesgo materialista o es naturalista en su comienzo. Eso es falso. Ellos no conocieron la distinción entre lo sensible y lo no sensible, que los pudiera llevar a considerar cosas parecidas a la materia, a la naturaleza. Nada de eso. Completamente falso y erróneo. Entonces, en este sentido, queda otra cosa por aclarar. ¿Qué pasa cuando Hegel toma Parménides y dice que el ser es la categoría? Ahí, desde el punto de vista lógico, le funciona así. El ser puede que sea el primer pensamiento, pero históricamente la pregunta ¿es la filosofía de Parménides una filosofía del ser? Entonces aquí yo me vuelvo a poner a Hegel y le digo, no, rotundamente no. El ser en Parménides es la mera existencia, punto. La filosofía de Parménides es la filosofía del ente, donde justamente como que arrastrando todavía aquella indiferenciación inicial de lo sensible y lo no sensible, en el caso del concepto de ente de Parménides, el pensamiento y el ser son la misma cosa, como él lo declara. Él lo declara que son la misma cosa, el pensar y el ser. Entonces, obviamente en Parménides se puede ver ya cómo empieza este proceso de diferenciación, porque al él establecer las dos vías, la vía de la opinión y la vía de la verdad, y te va a hablar de que hay cosas que son aparentes, que son
materia de opinión, ¿verdad? La opinión y no la verdad. Estas distinciones, cuando uno empieza a establecer estas distinciones entre estas dos vías del conocimiento, una falsa, que sería la vía de la opinión, la vía de los datos sensibles, fíjense, sensible, sabía sensible, y la vía de la verdad, que ya no sería sensible. Obviamente este es el gran paso que ya encuentra la diferencia, o encuentra ese momento tan importante en un proceso que todavía prácticamente no ha tenido lugar, que es el proceso de la distinción de lo sensible y lo no sensible. Comienza con Parménides, y esta hazaña parmenidia es la que permite después que Platón pues llegue a la noción de las ideas, de los eidos, y que por primera vez en la historia del pensamiento humano se establezca la diferenciación entre cosas materiales e ideales. Eso es una proeza de Platón. Por eso Platón es tan, entre otras cosas, tan famoso, y por eso es que no podemos desembarazarnos de Platón jamás, mientras nosotros nos mantengamos en el terreno de la filosofía. Fue él el que estableció esa diferencia, el que se dio cuenta. Eso igual que Parménides, fue el tipo que se dio cuenta, o la inventó, o las descubrió, como ustedes le quieran llamar, que existían cosas que son aparentes, o sea, que existía el mundo de la apariencia y el mundo de la verdad. Este mundo de la verdad, Platón le va a llamar esencia, para que me entiendan bien. Y yo tengo un vídeo sobre la actualidad de la filosofía de Parménides, debido a todo este mundo de la imagen que domina hoy con el tema de las redes sociales, etcétera, etcétera. Vayan a ver, que son bastante recientes los vídeos donde aparezca el nombre de Parménides ahí. Véanlo para que vean la actualidad de Parménides y no perder tiempo ahora aquí en el mundo contemporáneo. Entonces, debido al hecho de que para mí el ser no es el principio parmenidio, sino que es el ente, y como él dice, del ente es ser, el ente es su principio, solamente hay que ir a leerlo. Yo creo que aquí Hegel forzó un poco a Parménides y no quiso insistir en la diferencia entre ente y ser, ¿verdad? El ser, como categoría del pensamiento, le corresponde a Tomás de Aquino, ya en la filosofía medieval, pero no a Parménides, ¿okay? Parménides entiende por ser lo mismo que usted entiende por existir, punto. Entonces su concepto, su principio es el ente. Por lo tanto, mi conclusión es, bueno, el primer filósofo, bueno, yo creo que el primer filósofo puede ser sin ningún tipo de duda Tales de Mileto, por una razón por la que se esgrime clásicamente, por el hecho de que ya esa explicación que Tales nos brinda no es mitológica. Eso ya no es mitología. Podemos decir que no es mitología, ya no es mitología y todavía no es filosofía. Quizás podamos decir eso, hasta cierto punto, ¿verdad? Y entonces desplazar este comienzo hacia Parménides, pero no por el hecho de que Parménides exprese la categoría del ser ya, ¿verdad? Que su filosofía esté montada sobre esta categoría, no. Esa no es la razón, por cuanto su filosofía está más cerca de lo que es el arjé, la indistinción entre lo sensible y lo no sensible, que de un pensamiento puro, como sería el ser, ¿no? En la manera específicamente que Hegel lo trata. Para mí, no se puede hablar del ser sin hablar de ontología, porque la ontología es el estudio del ser, y esto es una cosa que aparece tardíamente en el desarrollo de la filosofía. ¿Quién es el dueño de esta categoría? Tomás de Aquino. Y eso no es el principio de la filosofía. No, la filosofía no empieza con Tomás. Hay que distinguir entre ente, ser, y darse cuenta, sobre todo, de qué manera entiende Parménides el tema de ser. Lo entiende como el mero existir. Punto, se acabó. Entonces, por lo tanto, yo no justifico esto y puedo, en cierta medida, entender las dos posiciones. La filosofía empieza con Tales, en el entendido que no es naturalismo eso, y que ya no es mitología, aunque podemos decir que todavía no sea filosofía. Es un buen comienzo para que Parménides pueda dar ese paso que él dio, y que como ustedes pueden ver en su filosofía, en su poema, leyéndolo, pues él plantea, aquí vamos a ser hegeliano aquí, vamos a usar a Hegel en contra del mismo Hegel. Él plantea que pensar y ser es lo mismo, y esa identidad del pensar y el ser se da en el ente. Entonces, lo que sucede, ese mismo pensamiento es el del idealismo absoluto. Hegel y Schelling, sobre todo,
fueron los grandes defensores de la identidad, el pensamiento y el ser, ¿verdad? En la sustancia, ¿verdad? No en otra cosa. Y lo que pasa es que con la manera en que se da en Parménides, justamente por ser el principio, entonces abstracta, es inmediata, ¿entiendes? Es solamente un comienzo, o sea, es una unidad un poco borrosa ahí de pensamiento, es no entendible todavía cómo se desarrolla ya en el idealismo alemán, o sea, que vamos al mismo punto, pero ya en un nivel muy superior, ¿verdad? Entonces, aquí se los dejo, piensen en eso. La filosofía no podemos marcar exactamente, es un periodo en que ella se va gestando, que el primer paso lo da Tales de Mileto, ese paso se solidifica con Parménides y ese recorrido llega a niveles ya fuera de serie con Platón de Atenas. Entonces ahí se los dejo, nos vemos en un próximo vídeo. Descansen bien, tómense un buen fin de semana, diviértanse y por favor suscríbase al canal si no está suscrito, ¿verdad? Y los que están suscritos ya pues pueden generosamente dejar un like, que no le cuesta nada, con el dedito así nada más. Fíjense qué facilito es y cuánto ayudan al canal para que YouTube se lo lleve a más personas con ese like, ¿ok? Nos vemos.